Cuando mi hermano Ian tenía casi 13 años, se rompió el brazo. No se preocupaba demasiado por eso, siempre y cuando pudiera seguir jugando al fútbol. Los recuerdos de cómo ocurrió todo empezaron cuando conocimos a Dil, un niño que llegó un verano a Maycomb y nos hizo pensar en Boo Radley, el misterioso vecino que nunca salía de su casa. Vivíamos en una pequeña ciudad del sur, donde todo el mundo se conocía y las rutinas eran lentas. Mi padre, Atticus Finch, era abogado y muy respetado. Jem, Dil y yo pasábamos nuestros días jugando en la calle. Pero lo que más nos intrigaba era la casa de los Radley. Boo Radley era una leyenda en la ciudad y cada niño tenía una teoría sobre él. Decían, entre otras cosas, que había apuñalado a su padre con unas tijeras mientras recortaba un periódico y que luego siguió cortando como si nada hubiera pasado. Un día, Dil retó a Ian a tocar la puerta de su casa. «Te desafío a que toques la puerta de la casa de los Radley», dijo Dil. Jem era de los que nunca retroceden ante un reto, así que corrió hacia la puerta, la tocó y salió despavorido. Todos nos quedamos en silencio, esperando que algo sucediera, pero nada ocurrió. A partir de ese momento, Boo Radley se convirtió en nuestra obsesión. Un día, comenzamos a encontrar pequeños regalos en el hueco de un árbol frente a la casa de los Radley. 2 figuras talladas en jabón que se parecían mucho a Jem y a mí. También encontramos un reloj de bolsillo y una cadena. Jem estaba convencido de que Boo las dejaba para nosotros, pero nunca lo vimos. El verano terminó y Dil regresó a su casa, y con la llegada del otoño, la vida cambió. Atticus aceptó defender a Tom Robinson, un hombre negro acusado de violar a una mujer blanca llamada Mayela Ewell. En una ciudad como Maycomb, eso causó un gran revuelo. Los insultos hacia mi familia no tardaron en llegar. Me llamaban amiga de los negros y no entendía por qué. Cuando le pregunté a Atticus, él me explicó: Scott, defender a Tom Robinson es lo correcto. Si no lo hiciera, no podría mantener la cabeza alta. La gente que no entiende ese tipo de cosas se pone a insultar a otros desde lejos para así sentirse bien consigo mismo, para sentirse superiores. El juicio se acercaba y Atticus estaba preocupado. Una noche, Jem, Dil y yo seguimos a Atticus hasta la cárcel, donde Tom Robinson estaba detenido, esperando su juicio. Una multitud de hombres había llegado para lincharlo. Atticus estaba allí, sentado, esperando. Intentó disuadirlos, pero parecía que todo se le escapaba de las manos. En ese momento, Jen corrió al lado de mi padre, pero eso parecía que no los detendría. Entonces vi al señor Cunningham entre los hombres. Era el padre de uno de mis compañeros de la escuela. Me acerqué a él y le dije: «Hola, señor Cunningham, ¿cómo está Walter? ¿Puede saludarlo de mi parte?» El señor Cunningham se quedó mirándome, confundido. Parecía que recobraba conciencia de sus actos y les dijo a todos que se marcharan. Ya la multitud comenzó a dispersarse y Atticus pudo respirar tranquilo. Esa noche, mientras caminábamos a casa, me di cuenta de la valentía de mi padre. El día del juicio llegó y la sala estaba abarrotada. Jem, Dil y yo nos escabullimos hasta el balcón donde se sentaban las personas negras. Durante el juicio, Atticus demostró que Tom no pudo haber atacado a Mayela porque decían que la había golpeado
con su brazo izquierdo, pero el señor Tom no podía mover su brazo izquierdo. Había perdido todo movimiento cuando de pequeño su brazo quedó atrapado en una de las máquinas con las que trabajaba, y las heridas en el rostro de Mayela habían sido hechas por alguien con una mano fuerte. Atticus insinuó que fue su padre, Bob Ewell, quien la golpeó. «No existe evidencia que respalde esta acusación», dijo Atticus. «Solo las palabras de dos personas motivadas por el odio». Pero, a pesar de las pruebas, el jurado compuesto por hombres blancos declaró a Tom culpable. Jen y yo quedamos destrozados y confundidos. ¿No había justicia en nuestras cortes? «No entiendo, Atticus», dijo Jen. «No es justo. Ganaste el caso». «No, Jen», le respondió mi padre. «En este tipo de casos no se trata solo de pruebas. La gente todavía está cegada por sus prejuicios». La injusticia no terminó con el juicio. Tom Robinson apareció muerto a unos pasos de la cárcel. Según los oficiales, él había intentado escapar, pero ya nadie creía esa historia. La noticia nos devastó. Atticus, aunque triste, seguía creyendo en hacer lo correcto. Así fue siempre nuestro padre. Semanas después, Bob Ewell, el padre de Mayela, quien Atticus mencionó como la persona que probablemente la había golpeado, enfurecido por la humillación sufrida en el juicio, comenzó a amenazar a Atticus. Una noche, mientras Jem y yo volvíamos de una fiesta de Halloween, Bob Ewell nos atacó en la oscuridad. Jen fue herido y cayó inconsciente. Justo cuando pensé que el señor Ewell me atraparía, que mi última hora había llegado, alguien intervino. Forcejeó con el señor Ewell y al parecer ganó, porque lo único que pude ver después fue que corría en dirección a mi casa, con Jen en brazos. Al alcanzarlos, pude ver que nuestro salvador era Boo Radley. Boo, el hombre al que tanto habíamos temido, estaba allí, de pie, en nuestra sala. Era pálido y tímido, pero había arriesgado su vida para salvarnos. Atticus y el sheriff estaban discutiendo porque al parecer el señor Robert Ewell fue hallado muerto. Ambos tenían claro quién había sido el responsable, pero no sabían cómo conllevar la situación. Así que el sheriff dijo: «No hay nada que aclarar, señor Finch. Robert Ewell cayó sobre su cuchillo. Eso está claro. Y es hora de que dejemos que los muertos entierren a los muertos». Atticus permaneció sentado largo rato, con la mirada fija en el suelo. Finalmente levantó la cabeza. «Scott», me dijo, «Mr. Ewell se ha caído sobre su propio cuchillo. ¿Eres capaz de comprenderlo?» «Sí, señor, lo comprendo», le respondí. Yo ya estaba cansada de tantas injusticias y recordé que una vez mi padre me había hablado de armas y que éstas no debían utilizarse para dañar lo bello de este mundo, como un ruiseñor, que solo están aquí para mejorar nuestra existencia. Así fue como comprendí que mi respuesta en ese momento era un arma. Así que repetí: «Lo entiendo, señor. Si no, sería algo así como matar a un ruiseñor, ¿cierto?». Atticus afirmó lentamente, con una sonrisa en los labios. La ciudad no cambió de la noche a la mañana, pero hubo pequeñas victorias, y eso era suficiente para seguir luchando. Jen y yo sabíamos que, aunque las cosas fueran difíciles, Atticus nos había dado una base para ser mejores personas en un mundo imperfecto. Y aunque Boo Radley nunca volvió a salir de su casa, siempre lo recordaríamos como el hombre que nos enseñó una de las lecciones más importantes: a no juzgar a las personas sin antes haber caminado en sus zapatos. Nunca se comprende realmente a una persona hasta que no te pones en su lugar
nos había dicho Atticus, qué ciertas eran sus palabras. Y así la vida en la ciudad continuó, pero nosotros nunca volvimos a ser los mismos. Sabíamos que el mundo estaba lleno de injusticias, pero también sabíamos que había personas dispuestas a luchar por lo que es correcto. Y eso nos llenaba de esperanza. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Capítulo 1. La hermana mayor fue a visitar a la hermana menor, que vivía en el campo. La mayor estaba casada con un comerciante de la ciudad y la menor con un campesino del pueblo. Mientras las hermanas tomaban el té, la mayor empezó a presumir de las ventajas de vivir en la ciudad, resaltando los privilegios de vivir allí. Lo bien que vestían, la ropa tan fina que llevaban sus hijos, las cosas lujosas que comían y bebían, o de cómo ella iba al teatro, a paseos y a otros entretenimientos. La hermana menor se enfadó y a su vez criticó la vida del comerciante y defendió la del campesino. «No cambiaría mi vida por la tuya», dijo. «Puede que la vida sea dura, pero al menos estamos libres de preocupaciones. Ustedes tienen más cosas que nosotros, pero aunque ganan más de lo que necesitan, es probable que pierdan todo lo que tienen. Ya conoces el proverbio. La pérdida y la ganancia son hermanos gemelos. Ocurre a menudo que a personas que un día son ricas, al día siguiente están mendigando por un pan. Nuestro estilo de vida es más seguro. Aunque la vida de un campesino no es fácil, es larga. Nunca seremos ricos, pero siempre tendremos suficiente que comer». Entonces, en tono de mofa, la hermana mayor dijo: «¿Suficiente? Claro. Si te gusta compartir la comida con los cerdos y los terneros, ¿qué sabes tú de elegancia o modales? Por muy trabajador que sea tu marido, morirán con lo que llevan puesto, en una pequeña tumba de tierra, y tus hijos también». «Bueno, ¿y eso qué?», respondió la hermana menor. «Por supuesto que nuestro trabajo es pesado y difícil. Sin embargo, es seguro, y no necesitamos inclinarnos ante nadie. Ustedes en la ciudad están rodeados de tentaciones. Hoy puede irles bien, pero mañana el maligno puede hacer que tu marido caiga en tentaciones y vicios, y se irán a la ruina. ¿No ocurren cosas así a cada momento?». Pahom, el esposo de la hermana menor y señor de la casa, estaba sentado ante la estufa y escuchaba la charla de las mujeres. «Es completamente cierto», pensó. «Ocupados como estamos desde niños en labrar la tierra, los campesinos no tenemos tiempo para pensar en tonterías. Nuestra única preocupación es que no tenemos suficiente tierra. Si yo tuviera mucha tierra, no le temería ni al mismísimo diablo». Las mujeres terminaron el té. Conversaron un rato acerca de ropa, recogieron la mesa y se fueron a dormir. Pero el diablo había estado detrás de la estufa y había oído todo lo que se dijo. Se alegró de que la mujer del campesino hubiera inducido a su marido a jactarse de que, si tuviera mucha tierra, no le tendría miedo ni al mismo diablo. «De acuerdo», pensó el maligno. «Tú y yo vamos a enfrentarnos. Te daré muchas tierras y con ellas te tendré en mi poder». Capítulo 2. Cerca del pueblo vivía una señora quien poseía una finca de unas 300 hectáreas. Siempre había vivido en buenos términos con los campesinos, hasta que contrató como administrador a un viejo soldado, que se dedicó a imponerle multas a la gente. Por mucho cuidado que pusiera Pahom, una y otra vez ocurría que un caballo suyo se comía la avena de la señora. Una vaca invadía sus huertos o sus terneros se perdían en sus prados, y siempre tenía que pagar una multa. Pahom pagaba, pero refunfuñando, y cuando volvía a casa se desquitaba con su familia. Durante aquel verano, tuvo muchos problemas por culpa de ese administrador, por lo que se alegró cuando llegó el invierno y el ganado tuvo que quedarse en el establo.
Aunque ya no podían pastar afuera y él debía darles a regañadientes el forraje, al menos no tenía que preocuparse por ellos. En invierno corrió la noticia de que la señora iba a vender sus tierras. También se supo que el dueño de la posada, ubicada en la carretera principal, estaba regateando por ellas. Cuando se enteraron de esto, los campesinos se alarmaron. Bueno, pensaron, si el posadero se queda con la tierra, nos impondrá multas peores que las del administrador. Todos dependemos mucho de esa propiedad. Así que los campesinos, en nombre de su comuna, pidieron a la señora que no vendiera la tierra al posadero, ofreciéndole ellos mismos un precio por ella. La señora accedió. Los campesinos intentaron que la comuna comprara toda la finca para que fuera propiedad de todos. Se reunieron en 2 ocasiones para discutirlo, pero no llegaron a ningún acuerdo, pues el maligno sembró la discordia entre ellos y no pudieron decidir nada. Así que terminaron comprando las tierras de manera individual, de acuerdo a sus posibilidades. La señora aceptó este plan, tal como había aceptado el anterior. Pahom se enteró de que un vecino suyo iba a comprar 50 acres y que la señora había aceptado que le pagara la mitad en efectivo y que esperaría 1 año para recibir la otra mitad. Pahom sintió envidia. Vaya, pensó. Toda la propiedad se está vendiendo y no conseguiré nada. Entonces habló con su mujer. Todos están comprando, dijo. Nosotros también tenemos que comprar, al menos unas 20 hectáreas. La vida se está volviendo imposible. Ese administrador nos está arruinando con tantas mulas. Así que se pusieron a pensar juntos en cómo podrían comprar algo de tierra. Disponían de 100 rublos. Vendieron un potro y la mitad de sus panales. Pusieron a trabajar a sus hijos como jornaleros y cobraron su sueldo por adelantado. Finalmente, para alcanzar la suma requerida, tuvieron que pedirle prestado a un cuñado. Una vez hecho esto, Pahom eligió una granja de 40 acres, circundada por una pequeña parte boscosa, y negoció con la señora. Llegaron a un acuerdo. Se estrecharon las manos y él pagó la mitad por adelantado. Después fueron a la ciudad y firmaron las escrituras, donde él se comprometió a pagar el resto en 2 años. Pahom tenía ahora su propia tierra. Pidió semillas prestadas y se apuró a sembrarlas en su reciente propiedad. La cosecha fue buena, y en 1 año consiguió saldar sus deudas, tanto con la señora como con su cuñado. Pronto se convirtió en terrateniente, arando y sembrando su propia tierra, haciendo heno, cortando sus árboles y alimentando a su ganado en sus pastizales. Cuando salía a arar o a mirar el maíz que crecía en sus prados, su corazón se llenaba de alegría. La hierba y las flores que crecían allí le parecían diferentes a las de cualquier otra granja. Antes, cuando pasaba por esa misma tierra, esta le parecía igual que cualquier otra, pero ahora era única, completamente diferente. Capítulo 3. Pahom estaba contento y todo habría estado bien si los campesinos de los alrededores no hubieran invadido sus maizales y prados. Los pastores dejaban que las vacas se metieran en sus propiedades y los caballos se metían a pastar en las noches y aprovechaban su trigo. Pahom los expulsaba una y otra vez, perdonaba a sus vecinos y durante mucho tiempo evitó denunciarlos. Pero al final perdió la paciencia y se quejó ante el juzgado distrital. Él sabía que la causa del problema era la falta de tierra de los campesinos y no una mala intención de su parte. Pero pensó lo siguiente: no puedo seguir haciéndome de la vista gorda, o terminaré por destruir toda mi propiedad. Tengo que darles una lección. Así que los reunió, los reprendió una y otra vez y terminó por imponerles multas a los campesinos. Al poco tiempo, sus vecinos empezaron a guardarle rencor por ello, y de vez en cuando soltaban el ganado en sus tierras a propósito.
Un campesino llegó a entrar de noche en sus tierras y cortó 5 árboles para quitarle su corteza. Un día que pasaba por el bosque, Pajón vio algo blanco. Se acercó y vio los troncos pelados en el suelo, no muy lejos de los tocones rasurados. Se puso furioso. Si hubiera cortado uno aquí y otro allá, ya habría sido algo bastante malo, pensó. Pero el muy canalla ha cortado una mata entera. Si pudiera averiguar quién lo hizo, lo haría pagar. Se devanó los sesos pensando en quién sería el responsable. Finalmente concluyó: tiene que haber sido Simón. Nadie más podría haberlo hecho. Fue a la casa de Simón para echar un vistazo, pero no encontró nada, y se enfadó todavía más. Sin embargo, ahora estaba más seguro que nunca de que él había sido el responsable y presentó una denuncia. Simón fue citado. El caso fue juzgado una y otra vez, y al final Simón fue absuelto ya que no había pruebas contra él. Pajón se sintió agraviado y descargó su ira contra el más anciano de los jueces. ¿Te dejas convencer por ladrones?, dijo. Si fueras honrado, no lo dejarías en libertad. Con esto, Pajón se peleó con los jueces y con sus vecinos. Se empezaron a oír amenazas de que le quemarían sus propiedades. Así que aunque Pajón tenía más tierras, su lugar en la comuna era mucho peor que antes. Por aquel entonces, corrió el rumor de que mucha gente se estaba trasladando a otras tierras. No hay necesidad de que abandone mi propiedad, pensó Pajón. Pero los demás podrían abandonar la aldea, y entonces habría más espacio para nosotros. Yo mismo me haría cargo de sus terrenos y ampliaría mis dominios. Así podría vivir de manera más holgada. Tal como están las cosas, sigo demasiado apretujado como para estar cómodo. Un día Pajón estaba en su casa cuando un campesino que pasaba por la aldea llamó a su puerta. Le permitieron quedarse a dormir y le dieron de cenar. Pajón conversó con el visitante y le preguntó que de dónde venía. El campesino respondió que venía de más allá del Volga, en donde había estado trabajando. La charla fue fructífera y el hombre dijo que mucha gente se estaba estableciendo en aquellos lugares. Contó que algunos conocidos suyos se habían instalado allí. Se habían unido a la comuna y les había dado 25 acres por persona. La tierra era tan buena, aseguró el forastero, que el centeno crecía tan alto como un caballo, y tan espeso que con 5 cortes de hoz hacían una gavilla. Un campesino contó, no había llevado más que sus manos y ahora tenía 6 caballos y 2 vacas. El corazón de Pajón se encendió de emoción, de deseo. Pensó, ¿por qué seguir sufriendo en este agujero, si se puede vivir en otra parte? Venderé mis tierras y mi casa, y con el dinero esperaré allí. Todo lo que tenga será nuevo. En este lugar que está tan atestado de gente, uno siempre tendrá problemas. Pero primero debo ir y ver cómo van las cosas en ese lugar. Cuando llegó el verano, se preparó y partió. Bajó en el Volga en un barco de vapor hasta Samara. Luego caminó 300 millas a pie y por fin llegó al lugar. Era tal como había dicho el forastero. Los campesinos tenían abundantes tierras. A cada hombre se le daban 25 acres para su uso, y cualquiera que tuviera dinero podría comprar tanta tierra como quisiera. Una vez que averiguó todo lo que quería saber, Pajón regresó a casa y puso en oferta sus pertenencias. Vendió sus tierras con ganancias y su granja y todo su ganado, y dejó de ser miembro de la comuna. Esperó a que llegara la primavera y partió con su familia hacia el nuevo asentamiento. Capítulo 4. En cuanto Pajón y su familia llegaron a su nuevo hogar, él solicitó ser admitido en la comuna de la aldea. Se presentó ante los ancianos y obtuvo los documentos necesarios. Se le entregaron 5 porciones de tierra comunal para su uso y el de sus hijos, no juntos,
sino repartidos en campos, además del uso de los pastizales comunes. Pahom construyó los edificios que requería y compró ganado. Ahora tenía 3 veces más que en su antigua casa, y la tierra era excelente para el trigo. Era 10 veces más rico que en la antigua aldea. Tenía tierra cultivable y pastos en abundancia, y podía criar las cabezas de ganado que quisiera. Al inicio, en el ajetreo de construir y establecerse, Pahom estaba satisfecho con todo, pero una vez que se acostumbró a ello, empezó a pensar que ni siquiera allí tenía suficiente tierra. El primer año sembró trigo y tuvo una buena cosecha. Quiso seguir sembrando, pero no tenía suficiente tierra comunal para ello, y la que había utilizado ya no estaba disponible, pues el trigo solo se siembra en tierra virgen o barbechada. Muchos querían esas tierras, pero como no había suficiente para todos, la gente se peleaba por ellas. Los más acaudalados las querían para cultivar trigo, y los pobres para arrendarlas a los comerciantes, con el fin de obtener algún dinero. Como Pahom quería sembrar trigo, le rentó durante un año las tierras a un comerciante. Sembró mucho y tuvo una buena cosecha, pero la tierra estaba demasiado lejos de la aldea, tanto que había que acarrear el trigo más de 15 kilómetros. Al cabo de un tiempo, Pahom se enteró de que algunos campesinos vivían en granjas separadas y se estaban enriqueciendo. Si comprara un terreno libre y construyera mi granja ahí, todo sería diferente. La vida sería más agradable y cómoda. Una y otra vez se planteaba a sí mismo la posibilidad de comprar nuevos terrenos. Siguió arrendando tierras y sembrando trigo durante 3 años. Las estaciones fueron propicias y las cosechas eran buenas, de modo que empezó a acumular dinero. Habría seguido teniendo esa vida llena de satisfacciones si no se hubiera cansado de alquilar tierras ajenas cada año o de pelearse por ellas. Donde había una buena tierra, los campesinos se lanzaban a comprarla y se la apropiaban, de modo que se quedaba sin nada. Al tercer año, él y un comerciante alquilaron juntos un pedazo de tierra de pastoreo. Cuando ya la habían arado, se produjo una disputa con los campesinos, por lo que estos recurrieron a la justicia. Las cosas se complicaron de tal modo que todo el trabajo se perdió. Si fuera mi tierra, pensó Pahom, sería independiente y no tendría estos disgustos. Así que empezó a buscar tierras para comprar. Un día se topó con un campesino que había comprado 1,300 hectáreas, pero que habiendo tenido dificultades, estaba dispuesto a venderlas baratas. Pahom negoció y regateó, y al final fijaron un precio en 1,500 rublos, la mitad al contado y la otra parte en 2 años. El negocio estaba prácticamente sellado cuando un comerciante que pasaba por allí se detuvo en la propiedad de Pahom para darle de comer a su caballo. Tomó el té con Pahom y charlaron. El comerciante le contó que acababa de regresar de la lejana tierra de Basquires, donde había comprado 13,000 acres de tierra por 1,000 rublos. Pahom lo interrogó y el comerciante le dijo: «Solo hay que hacerse de amigos de los jefes. Les regalé unos 100 rublos en ropa y alfombras, además de una caja de té y vino. Así conseguí la tierra por menos de 2 céntimos el acre». Entonces le mostró a Pahom los títulos de propiedad. «La tierra está cerca de un río», dijo, «y toda la pradera es suelo virgen». Pahom lo llenó de preguntas y el comerciante dijo: «Allí hay más tierra de lo que podrías cubrir si caminaras un año. Todo pertenece a los basquires. Son gente simple, como ovejas, y pueden darte tierras por casi nada». «Pues bien», pensó Pahom, «si tengo 1,000 rublos, ¿por qué me contentaría con solo 1,300 hectáreas? Si llevo este dinero a los basquires, podré tener 10 veces más por el mismo dinero». Capítulo 5.
Pahom averiguó cómo llegar al lugar y en cuanto el comerciante se marchó, se preparó para ir él mismo hasta allá. Dejó a su mujer al cuidado de la granja y emprendió el viaje con un sirviente. Hicieron una parada en un pueblo y compraron vino, una caja de té y otros regalos, como les había aconsejado el comerciante. Recorrieron más de 300 millas y el séptimo día llegaron a un lugar donde los basquires habían levantado sus tiendas. Todo era tal como lo había descrito el comerciante. La gente vivía en la estepa, junto al río, en tiendas de campaña. No cultivaban la tierra ni comían pan. El ganado y los caballos pastaban en la estepa. Los potros estaban amarrados detrás de las tiendas y las yeguas eran conducidas hasta ellos 2 veces al día. Ordeñaban a las yeguas y de la leche se hacía el kumis. Las mujeres lo preparaban y también el queso. A los hombres solo les importaba beber kumis y té, comer cordero y fumar sus pipas. Eran robustos y alegres y durante el verano no trabajaban en nada. Eran totalmente ignorantes y no sabían ruso, pero tenían muy buen carácter. Cuando vieron a Pahom, salieron de sus tiendas y se reunieron en torno a él. Encontraron un intérprete y Pahom les dijo que había venido a comprarles unas tierras. Los basquires parecían muy contentos. Sujetaron a Pahom y lo conducieron a una de las mejores tiendas, donde le hicieron sentarse con unos cojines de plumas distribuidos sobre unas alfombras. Ellos se sentaron a su alrededor. Le dieron té y kumis e hicieron matar una oveja para que comiera. Pahom sacó los regalos y los distribuyó. También repartió el té entre ellos. Los basquires estaban encantados. Hablaron mucho entre ellos y luego pidieron al intérprete que tradujera. «¿Quieren decirle?», informó el intérprete, «que es bienvenido. Es nuestra costumbre hacer todo lo posible para complacer a un huésped, ya que nos ha hecho regalos. Ahora digamos qué cosas de las que poseemos les agradan más, para que las podamos regalar». «Lo que más me gusta de aquí», respondió Pahom, «es su tierra. La mía está abarrotada y el suelo está agotado. Ustedes tienen tierra en abundancia y es buena. Nunca vi nada igual». El intérprete tradujo. Los basquires hablaron entre sí un rato. Pahom no entendía ni una palabra, pero vio que se reían y gritaban mucho. Luego se callaron y miraron a Pahom. El intérprete dijo: «Desean que le diga que a cambio de sus regalos le darán toda la tierra que quiera. Solo tendrá que señalarla con el dedo y será suya». Los basquires volvieron a hablar durante un rato. Esta vez parecía que discutían. Pahom preguntó qué sucedía y el intérprete le dijo que algunos de ellos pensaban que debían preguntar primero a su jefe por la tierra y no actuar en su ausencia, mientras que otros pensaban que no había necesidad de esperar su regreso. Capítulo 6. Mientras los basquires discutían, apareció un hombre con un gran gorro de piel de zorro. Todos se callaron y se pusieron de pie. El intérprete dijo: «Este es nuestro jefe en persona». Pahom sacó inmediatamente la mejor bata y 5 libras de té y se las ofreció al jefe. Este los aceptó y se sentó en el centro de la tienda. Los basquires empezaron a hablarle. El jefe escuchó un rato, luego hizo una señal con la cabeza para que guardaran silencio y dirigiéndose a Pahom, dijo en ruso: «Que así sea. Elige el trozo de tierra que quieras. Tenemos de sobra». «¿Cómo puedo llevarme tanta tierra como quiera?», pensó Pahom. «Debo conseguir escrituras y títulos, o de lo contrario me dirán es tuyo. Pero después me lo arrebatarán». «Gracias por sus amables palabras», dijo en voz alta. «Ustedes tienen grandes extensiones de tierra, pero yo solo quiero un poco. Me gustaría estar seguro de cuál es la mía. ¿No podrían medirla primero y luego traspasarla a mi nombre?».
La vida y la muerte están en manos de Dios. Ustedes, buenas personas, me lo dan hoy, pero sus hijos podrían quitármela mañana. Tienes toda la razón, dijo el jefe. Te la traspasaremos. Oí que un comerciante estuvo aquí, continuó Pahom, y que también a él le dieron un poco de tierra, y que firmaron títulos de propiedad. Me gustaría hacerlo de la misma manera. El jefe comprendió. Sí, respondió. Eso se puede hacer fácilmente. Tenemos un escribano e iremos juntos a la ciudad para que selle la escritura. ¿Y cuál será el precio?, preguntó Pahom. Nuestro precio es el mismo, 1000 rublos por día. Pahom no entendió. ¿Un día? ¿Qué medida es esa? ¿Cuántas acres significan eso? No sabemos cómo calcularlo, dijo el jefe. Vendemos la tierra por días. Será todo tuyo aquello que puedas abarcar a pie durante un día, y el precio es de 1000 rublos. Pahom se sorprendió. Pero en un día se puede recorrer una gran extensión de terreno, dijo. El jefe se rió. Será tuyo entonces, dijo él, pero con una condición. Si no regresas el mismo día al lugar de donde partiste, perderás tu dinero. ¿Y cómo voy a marcar el camino que he recorrido? Iremos al lugar que quieras y allí te esperaremos. Partirás desde ese lugar, llevando una pala contigo. Harás una marca donde creas necesario. Cavarás un hoyo en cada recodo y lo llenarás de hierba. Nosotros iremos marcando el terreno de hoyo en hoyo. Puedes dar tantas vueltas como quieras, pero tienes que regresar al lugar del que saliste antes de que el sol se ponga. Y toda la tierra que abarques y recorras será tuya. Pahom estaba encantado. Decidieron partir a primera hora del día siguiente. Charlaron un rato y después de beber más kumis y comer un poco más de cordero se hizo la noche. Le dieron a Pahom una cama de plumas para dormir y ellos se dispersaron, prometiendo reunirse al amanecer y cabalgar temprano hacia el lugar acordado. Capítulo 7. Pahom se tumbó en la cama de plumas, pero no pudo conciliar el sueño. No dejaba de pensar en la tierra. «¡Qué gran extensión voy a marcar!», pensó. «Puedo recorrer 56 kilómetros en un día. Los días son largos en esta estación. ¿Y cuánta tierra habrá en un terreno de 56 kilómetros? Venderé las tierras menos fértiles o las alquilaré a campesinos y escogeré las mejores para cultivar. Compraré 2 grupos de bueyes y contrataré a más trabajadores. Unos 150 acres serán para la labranza y el resto lo dejaré para que paste el ganado». Pahom pasó la noche en vela y solo dormitó algo antes del amanecer. Apenas había cerrado los ojos cuando tuvo un sueño. Creyó estar acostado en la misma tienda y oyó a alguien que se reía afuera. Se preguntó quién podría ser. Se levantó y salió. Entonces vio al jefe sentado delante de la tienda, sujetándose las costillas y revolcándose de risa. Acercándose a él, Pahom le preguntó: «¿De qué te ríes?». Pero vio que ya no era el jefe, sino el comerciante que hacía poco se había detenido en su casa y le había hablado de la tierra. Justo cuando Pahom iba a preguntar: «¿Llevas mucho tiempo aquí?», vio que este no era el comerciante, sino el campesino que había subido del Volga hacía mucho tiempo y había llamado a la casa de Pahom. Luego vio que tampoco era el campesino, sino el mismísimo diablo con pezuñas y cuernos, sentado y riendo a carcajadas, y que ante él yacía un hombre descalzo, postrado en el suelo, vistiendo tan solo unos pantalones y una camisa. Pahom miró con más atención para ver qué clase de hombre era el que estaba tirado allí.
y descubrió que el hombre estaba muerto y que era él mismo. Se despertó horrorizado. «¿Qué cosa sueña uno?», pensó. Miró a su alrededor y vio a través de la puerta abierta que estaba amaneciendo. «Ya es hora de despertarlos», pensó. «Debemos empezar de una vez». Se levantó, remeció a su sirviente, que dormía en la carretera, y le ordenó que enganchara a los caballos y llamara a los basquires. «Ya es hora de salir a medir la estepa», dijo. Los basquires se levantaron y se reunieron. El jefe también se presentó. Volvieron a beber kumis y ofrecieron té a Pahom, pero él ya no quería esperar. «Si vamos a ir, vayamos de una vez», dijo. «Ya es hora». Capítulo 8. Todos se pusieron en marcha, unos montados a caballo y otros en carretas. Pahom iba con su sirviente y llevaba una pala. Cuando llegaron a la estepa, el rojo de la mañana empezaba a alumbrar el horizonte. Subieron a una loma y, apeándose de sus carretas y caballos, se reunieron en un punto. El jefe se acercó a Pahom y extendió el brazo hacia la llanura. «Mira», dijo, «todo esto hasta donde alcanza tu vista es nuestro. Puedes quedarte con la parte que quieras». A Pahom le brillaban los ojos. Todo era tierra virgen, tan plana como la palma de la mano, tan negra como la semilla de una amapola, y en las hondonadas crecían diferentes clases de pasto. El jefe se quitó el gorro de piel de zorro, lo depositó en el suelo y dijo: «Esta será la marca. Partes desde aquí y regresas aquí nuevamente. Toda la tierra que abarques será tuya». Pahom extrajo su dinero y lo metió en la gorra. Luego se quitó el abrigo y se quedó en mangas de camisa. Se desabrochó la correa y se la ató por debajo del vientre. Se metió una hogaza de pan en el pecho del abrigo y, atándose una cantimplora de agua al cinturón, se ajustó bien las botas. Le quitó la pala de las manos a su sirviente y se dispuso a partir. Durante unos instantes se planteó qué camino tomar. Todo le parecía tan tentador. «No importa», concluyó. «Iré hacia donde se pone el sol». Volvió la cara hacia el este. Se estiró y esperó a que el sol se asomara por encima del horizonte. «No debo perder más tiempo», pensó. «Es más fácil caminar cuando todavía hace fresco». Apenas los rayos del sol se despuntaron sobre el horizonte, Pahom bajó a la estepa con la pala, equilibrándose en su hombro. Empezó a trotar. Después de haber recorrido 1000 metros se detuvo, cavó un hoyo y colocó trozos de césped en cada uno. Luego de que la rigidez se le había pasado, aceleró el paso. Al cabo de un rato cavó otro hoyo. Miró hacia atrás. A la luz del sol podía verse la colina con la gente sobre ella y las ruedas de la carreta. Pahom calculó que había caminado unos 5 kilómetros. El calor aumentaba. Se quitó el saco, se lo echó al hombro y siguió caminando. Miró el sol. Era hora de pensar en el desayuno. «Ya terminé la primera vuelta, pero hay 4 en un día. Es demasiado pronto para girar. Voy a quitarme las botas», se dijo. Se sentó, se quitó las botas, se las metió en la correa y siguió trotando. Ahora era más fácil hacerlo. «Avanzaré otros 2 kilómetros», pensó. «Y luego giraré a la izquierda. Estas tierras son tan fértiles, tan hermosas que daría pena perderlas. Cuanto más se avanza, mejora». Siguió caminando recto. Cuando miró a su alrededor, la colina apenas se veía, y quienes estaban allá parecían hormigas negras. Solo pudo ver algo que brillaba bajo el sol. «Ya he ido bastante lejos en esta dirección. Es hora de dar la vuelta. Además, estoy sudando a mares y tengo mucha sed», pensó Pahom. Se detuvo, abrió un gran hoyo y colocó trozos de césped.
Luego abrió su cantimplora, bebió un trago y giró bruscamente a la izquierda. Siguió avanzando. La hierba parecía una alfombra y hacía mucho calor. Pahom empezó a sentirse cansado. Miró al sol y vio que era mediodía. Bueno, pensó, debería descansar un momento. Se sentó, le dio un mordisco al pan y bebió un poco de agua. No se recostó, pues pensó que si lo hacía podría quedarse dormido. Entonces reanudó la marcha. La comida le había devuelto algo de fuerzas y pudo caminar con mayor facilidad. Pero hacía un calor terrible y se sentía somnoliento. Una hora de sufrimiento y toda una vida por delante, pensó. Recorrió un buen trecho en esa dirección y estaba a punto de girar de nuevo a la izquierda cuando percibió que al fondo había una zona húmeda. Sería una lástima dejarla de lado, pensó. Cavó un hoyo en la hondada y dobló la esquina. Pahom miró hacia la cima. El calor volvía brumoso el aire y apenas se veía a la gente. Pensó Pahom. Hice que los lados salieran muy grandes. Debo hacer este más corto. Recorrió el tercer lado más deprisa. Miró al sol. Estaba casi a la mitad del horizonte y aún no había recorrido ni medio kilómetro del tercer lado. Le faltaban por lo menos 20 kilómetros para llegar a la meta. No, pensó. Aunque mi terreno no quede parejo, debo apresurarme y volver en línea recta. Podría ir más lejos, pero tal como está ya es un gran terreno. Así que Pahom cavó un hoyo de manera apresurada y se dirigió directamente hacia la lona. Capítulo 9. Pahom caminó directamente hacia la cima, pero lo hacía con dificultad. Estaba exhausto por el calor. Sus pies estaban llenos de cortes y magulladuras, y las piernas empezaban a fallarle. Ansiaba descansar, pero si quería volver antes de la puesta del sol, tenía que seguir avanzando. Era imposible descansar. El sol no espera a nadie, y se hundía cada vez más. «Cielos», pensó, «no debí cometer el error de abarcar tanto. ¿Y si llego demasiado tarde?» Miró hacia la lona y hacia el sol. Todavía estaba lejos de su meta y el sol ya estaba cerca del horizonte. Siguió andando. Era difícil caminar, pero trataba de ir más aprisa. Avanzó un poco más, pero aún estaba lejos del lugar. Empezó a correr. Tiró su abrigo, las botas, la cantimplora y la gorra, y se quedó solo con la pala. «¿Qué voy a hacer?», pensó de nuevo. «He abarcado demasiado. Lo he arruinado todo. No podré llegar antes de que se ponga el sol». Y este miedo le quitó todavía más el aliento. Pahom siguió corriendo con la camisa y los pantalones empapados de sudor y con la boca reseca. Su pecho parecía el fuelle de un herrero. Su corazón era un martillo vibrando y sus piernas, como si ya no le pertenecieran, se negaban a obedecerlo. El terror de morir por el esfuerzo se apoderó de Pahom. Temía a la muerte, sí, pero no podía detenerse. «Después de haber corrido todo ese trecho, me llamarán tonto si me detengo ahora», pensó y siguió corriendo. Se acercó y oyó que los basquires le gritaban. Sus gritos lo animaron. Reunió sus últimas fuerzas y siguió corriendo. El sol estaba cerca del borde y envuelto en la niebla, parecía grande y rojo como la sangre. Ahora sí estaba a punto de ocultarse tras el horizonte. Sin embargo, también estaba bastante cerca de su objetivo. Pahom oía a los basquires que le gritaban que se diera prisa. Podía ver el gorro de piel de zorro y el dinero metido en él, y el jefe sentado en el suelo manteniendo la respiración. Y Pahom recordó su sueño. «¿Cuánta tierra hay aquí?», pensó. «¿Me dejará Dios vivir en ella?».
He sacrificado todo, toda mi vida, por esta tierra. Nunca llegaré a ese lugar. Pajón miró el sol que había alcanzado la tierra. La mitad de él ya había desaparecido. Con todas las fuerzas que le quedaban, se apresuró a seguir adelante, doblando el cuerpo de tal modo que sus piernas apenas podían seguirlo y no tropezarse. Justo al llegar a la lona, oscureció de repente. Miró hacia arriba. El sol ya se había puesto. Lanzó un grito de desilusión. Todo mi trabajo ha sido en vano, pensó. Estaba a punto de detenerse, pero oyó que los basquires seguían gritando y alentándolo. Recordó que aunque a él, desde abajo, le parecía que el sol se había puesto, los que estaban en la cima aún podían verlo. Dio un largo suspiro y corrió hacia la colina. Aún había luz. Llegó a la cima y vio la gorra. Ante él estaba el jefe, riendo y sujetándose las costillas. Pajón recordó su sueño y lanzó un grito de dolor. Sus piernas cedieron. Cayó hacia adelante y llegó a alcanzar la gorra con las manos. «¡Ah, este gran hombre!», exclamó el jefe. «Ha obtenido mucha tierra». El criado de Pajón llegó corriendo e intentó levantarlo, pero vio que le manaba sangre de la boca. Pajón estaba muerto. Los basquires chasquearon la lengua para mostrar su pena. Su criado cogió la pala y cavó una tumba lo bastante profunda para que Pajón entrara allí. 2 metros de tierra, desde la cabeza a los pies. Era lo único que se necesitaba. El disparo. Capítulo 1. Nos encontrábamos asentados en el diminuto pueblo de N. La rutina de un militar es bastante conocida. En la mañana, entrenamientos y ejercicios. Almuerzo con el jefe o en un local hebreo. Al anochecer, bebidas y juegos de cartas. En N no había hogares abiertos al público, ni jóvenes solteras. Nos congregábamos en los cuartos de los colegas, donde, aparte de nuestros trajes, no había diversidad. Solo un civil se integró a nuestro círculo. Rondaba los 35 años, así que para nosotros era de edad avanzada. Su sabiduría le otorgaba una notoria superioridad frente a nosotros, y su silencio habitual, su naturaleza austera y sus palabras mordaces dejaban huella en nuestras mentes inexpertas. Había un halo de enigma en torno a él. Parecía ruso, pero su apellido era foráneo. Antes había estado en los húsares, con reconocimiento. Nadie conocía el motivo de su retiro ni por qué eligió vivir en un pequeño y desolado lugar, llevando una vida modesta pero con toques de excentricidad. Caminaba siempre y se envolvía en un desgastado abrigo oscuro, pero los miembros de nuestro batallón siempre eran recibidos en su hogar. Sus banquetes, ciertamente, eran sencillos, cocinados por un exsoldado, pero el vino espumoso no cesaba. El origen de sus recursos y su situación financiera eran desconocidos, y nadie osaba inquirir al respecto. Poseía una biblioteca conformada en su mayoría por textos militares y algunas narraciones ficticias. No los cedía con gusto para nuestra lectura, y nunca nos urgía devolverlos. Sin embargo, él nunca retornaba los libros que le facilitaban. Su entretenimiento predilecto era practicar tiros con su revólver. Los muros de su estancia mostraban numerosos impactos de bala, pareciendo un colador. Un variado conjunto de revólveres era el único ostento en el modesto hogar que habitaba. La habilidad que demostraba con su arma predilecta era asombrosa. Si hubiese propuesto disparar a una manzana colocada en la gorra de alguien, ningún integrante de nuestro grupo había dudado en ofrecerse. Nuestros diálogos solían centrarse en los enfrentamientos a duelo. Silvio, nombre con el que lo identificaré, nunca se involucraba en ellos.
Al indagar si alguna vez había combatido, respondía de forma escueta afirmativamente, pero no se explayaba más, y era patente que tales interrogantes le incomodaban. Suponíamos que acarreaba en su mente la imagen de algún desafortunado afectado por su implacable puntería. Sin embargo, a ninguno se le ocurría pensar que pudiera ser pusilánime. Hay individuos cuya simple presencia desvanece dicha conjetura. Pero un suceso imprevisto nos dejó a todos perplejos. Un día, aproximadamente 10 de nuestros compañeros compartieron una cena con Silvio. La ingesta de bebidas fue, como solía ser, abundante. Tras la comida le solicitamos a nuestro anfitrión que apartara el mantel para iniciar una partida de faro. Se resistió durante un buen rato, dado que raramente se sumaba a estos juegos, pero finalmente accedió. Pidió que trajeran el mazo de cartas, colocó en la mesa unos 50 ducados y tomó posición para repartir. Nos acomodamos alrededor y el juego dio inicio. Cuando Silvio jugaba, solía envolverse en un manto de total silencio. No debatía ni justificaba sus movimientos. Si algún jugador cometía un error en sus cuentas, él solucionaba el desajuste inmediatamente, pagando la diferencia o registrando el exceso. Estábamos familiarizados con este comportamiento y generalmente le dejábamos actuar a su manera, pero aquella vez contábamos con la presencia de un oficial que recién había sido asignado a nuestro batallón. Durante el juego, el oficial novato, por un descuido, sumó un punto extra. Silvio, con su tiza, corrigió el marcador siguiendo su procedimiento usual. El oficial, creyendo haber acertado, empezó a justificar su suma. Silvio, sin pronunciar palabra, continuó repartiendo. El oficial, ya irritado, tomó el pincel y eliminó lo que creía era un error. Silvio tomó nuevamente la tiza y ajustó la anotación. El oficial, exacerbado por el alcohol, la tensión del juego y las carcajadas de los presentes, sintió que era un desaire y, en un arrebato, agarró un caldero de latón de la mesa y se lo arrojó a Silvio, quien por poco evita ser golpeado. El ambiente se tornó gélido. Silvio se puso en pie, pálido de ira, y con una mirada centellante pronunció: «Estimado señor, le ruego que abandone el lugar y agradezca al cielo que esto haya ocurrido bajo mi techo». Ninguno de nosotros tenía incertidumbre sobre el desenlace que se avecinaba, y ya veíamos a nuestro recién llegado compañero como alguien condenado. El oficial se marchó, señalando que estaba dispuesto a responder por su imprudencia de la forma que el anfitrión considerase apropiada. La partida siguió por unos instantes, pero al notar la falta de interés de Silvio, comenzamos a retirarnos gradualmente, rumiando entre nosotros la posible apertura de un puesto en el regimiento. La jornada siguiente, mientras estábamos en el campo de entrenamiento, nos debatíamos entre la incertidumbre y el alivio al ver que el joven teniente aún respiraba. Ante nuestras inquisiciones, él manifestó que no había recibido ninguna noticia de Silvio. Esto nos dejó perplejos. Acudimos al domicilio de Silvio y lo hallamos en el patio, disparando repetidamente a un as colocado en la reja. Su recibimiento fue el habitual, pero guardó silencio respecto al incidente nocturno. 3 días transcurrieron y el teniente seguía entre nosotros. Nos planteábamos con genuina sorpresa: ¿podría ser que Silvio decidiese no desafiarle a duelo? Silvio no optó por el duelo, se conformó con una justificación poco persuasiva y buscó la reconciliación con quien le había ofendido. Esta decisión mermó considerablemente su estima ante nuestros jóvenes. Para ellos, la ausencia de coraje es imperdonable, ya que suelen elevar la valentía como la más destacada de las virtudes humanas y el atenuante para cualquier desliz. Sin embargo, con el paso del tiempo, el incidente quedó en el olvido y Silvio recuperó su anterior prestigio. Solo yo no podía relacionarme con él de la misma manera que antes. Mi naturaleza romántica me había llevado a pegarme más que los demás a ese hombre cuya existencia era un enigma y que veía como el protagonista de un drama velado. Sentía cariño por mí. Al menos conmigo dejaba a un lado su tono sarcástico habitual
y charlaba sobre variados asuntos de manera amena y singularmente cordial. Sin embargo, tras esa infausta noche, la noción de que su honor se había visto comprometido y que él había consentido que esa mácula persistiera, se aferró a mi mente, obstaculizando el trato que solíamos tener. Me sentía cohibido al mirarle a los ojos. Silvio, con su perspicacia y experiencia, notó esto y dedujo la razón. Parecía inquietarle. Noté en un par de ocasiones su intención de esclarecer el asunto conmigo, pero yo eludí esos momentos y Silvio abandonó el empeño. Desde entonces solo coincidimos en compañía de otros y nuestros diálogos íntimos se extinguieron. Los ciudadanos de la metrópoli, inmersos en un sinfín de tareas y entretenimientos, no comprenden ciertas emociones que son tan cotidianas para los residentes de localidades más pequeñas, como, por ejemplo, la anticipación por la llegada del correo. Los martes y viernes, la oficina de correspondencia de nuestro regimiento se llenaba de oficiales. Algunos aguardaban remesas, otros esperaban cartas y otros más periódicos. Las entregas se desempaquetaban de inmediato. Las novedades se compartían y el ambiente era muy bullicioso. Silvio recibía su correspondencia a través de nuestro regimiento y usualmente estaba presente cuando llegaban. En una ocasión, le entregaron una carta y con visible ansiedad rompió el sello. Al desplegar el papel, un destello iluminó sus ojos. Los oficiales absortos en sus propias misivas no notaron su reacción. «Amigos», anunció Silvio, «unas circunstancias me obligan a partir de inmediato. Partiré esta misma noche. Espero que se unan a mí en una última cena. También te espero a ti», me dijo mirándome directamente. «No faltaré», le aseguré. Con eso se retiró rápidamente y nosotros, tras acordar reunirnos más tarde en su residencia, nos dirigimos a nuestros respectivos destinos. Arribé puntualmente en el domicilio de Silvio y encontré que casi todo el regimiento ya estaba allí. Sus pertenencias ya estaban embaladas, solo quedaban las paredes marcadas por innumerables disparos. Nos acomodamos alrededor de la mesa. Nuestro anfitrión irradiaba buen ánimo, y su jovialidad era contagiosa. Las botellas se descorchaban continuamente, las copas se llenaban y con él el corazón en la mano. Brindábamos por el próspero viaje y futura felicidad de nuestro amigo que se marchaba. Luego de las despedidas, Silvio me tomó del brazo justo cuando me disponía a salir. «Necesito conversar contigo», me dijo con tono serio. Me quedé esperando lo que quería compartir. Los demás ya se habían ido y estábamos a solas, sentados el uno frente al otro. Encendimos nuestras pipas en un mutuo silencio. Silvio se mostraba evidentemente inquieto. Su anterior vivacidad había desaparecido por completo. La pálida tez de su rostro, la brillantez de sus ojos y el denso humo que surgía de sus labios le otorgaban un aspecto casi siniestro. Tras unos minutos de silencio, Silvio finalmente habló. «Quizá esta sea la última vez que nos vemos», comenzó. «Y antes de que nos separemos, quisiera aclarar algo contigo. Puede que hayas notado que rara vez me preocupo por lo que piensan los demás, pero te aprecio y no quisiera dejarte con una percepción errónea de mí». Hizo una pausa mientras sacaba la ceniza de su pipa. Yo permanecía en silencio aguardando. «Te debió parecer extraño», prosiguió, «que no buscara una reparación del teniente R, ese insensato embriagado. Deberás admitir que al tener la elección del arma, su destino estaba prácticamente en mis manos, mientras mi seguridad estaba casi asegurada. Podría decir que simplemente actué por nobleza, pero sería falso. Si hubiera podido castigar a R sin poner en riesgo mi vida, no le habría mostrado clemencia». Lo observé atónito. Tal confidencia me dejó realmente desconcertado. Silvio prosiguió. «Así es. No puedo permitirme el lujo de poner mi vida en peligro. Hace 6 años recibí una bofetada y el responsable aún respira».
Mi curiosidad creció exponencialmente. ¿No lo desafiaste?, inquirí. Tal vez las circunstancias los apartaron. De hecho, sí lo enfrenté, respondió Silvio. Y aquí llevo el recuerdo de ese enfrentamiento. Silvio se levantó y de una caja de cartón extrajo una gorra roja con una borla y bordados dorados, lo que en francés se conoce como bonnet de police. Se la colocó en la cabeza, mostrándome el orificio que una bala había dejado, situado a escasos centímetros por encima de su frente. ¿Sabes?, prosiguió Silvio, que estuve en un regimiento de húsares. Mi temperamento no es ningún secreto para ti. Siempre he sido propenso a liderar. Desde mi juventud esa ha sido mi naturaleza. En aquellos tiempos el libertinaje era la tendencia y yo era el más notorio de todo el ejército. Nos jactábamos de nuestras proezas al beber. Fui capaz de superar en una borrachera al renombrado Borsov, a quien Denis Davidov ha alabado en sus cantos. Los duelos eran una constante en nuestro regimiento y en todos yo participaba, ya fuese como segundo o como contendiente principal. Mis compañeros me veneraban, mientras que los comandantes que iban y venían me veían como una especie de mal necesario. Disfrutaba con plenitud de mi estatus cuando era un joven, miembro de una prominente y acaudalada familia, cuyo nombre omitiré. Se incorporó a nuestro regimiento. Jamás había cruzado con alguien de tanta suerte. Imagina a alguien con juventud, astucia, atractivo, un espíritu inagotable, una valentía audaz, un apellido reconocido y una fortuna inmensa. Piensa en todo ello y podrás intuir el impacto que generó en nosotros. Mi posición dominante se vio amenazada. Atraído por mi fama, buscó mi camaradería, pero lo traté con indiferencia y sin resentimientos aparentes, él se mantuvo a distancia. Empecé a detestarlo. Su popularidad tanto en el regimiento como entre las señoras me llevó al límite. Busqué conflictos con él. A mis sarcasmos, él replicaba con réplicas que siempre me parecían más agudas y espontáneas que las mías. Y sin duda, más entretenidas, pues él se reía mientras yo me enfurecía. Finalmente, en un baile organizado por un terrateniente polaco, al ver que era el centro de atención de todas las mujeres, y en particular de la anfitriona con quien yo mantenía una cercana relación, le susurré un comentario despectivo. Estalló de ira y me propinó una bofetada. Desenvainamos nuestras espadas. Las damas entraron en pánico, nos separaron y esa misma noche nos preparamos para un duelo. Ya empezaba a amanecer. Me encontraba en el punto acordado acompañado de mis 3 segundos. Con una ansiedad que no podía explicar, aguardaba la llegada de mi adversario. El sol comenzaba a asomarse y el calor del alba se intensificaba. Finalmente lo avisté en la distancia. Venía a pie, con un segundo a su lado. Nos dirigimos hacia ellos. Se acercó con su gorra colmada de cerezas negras. Nuestros segundos nos ubicaron a 12 pasos de distancia. Me correspondía disparar primero, pero sentía tal nerviosismo que dudaba de la precisión de mi pulso. Para darme tiempo de calmarme, le ofrecí el primer disparo. Sin embargo, él no quiso aceptar. Optamos por decidirlo a la suerte. La fortuna, como siempre, le favoreció. Apuntó y su bala rozó mi gorra. Ahora me tocaba a mí. Finalmente su vida estaba a merced de mi mano. Lo observé ansioso, buscando en él algún signo de preocupación. Pero él se plantó delante de mí, seleccionando y saboreando las cerezas de su gorra, escupiendo sus huesos que casi caían a mis pies. Su despreocupación me irritó profundamente. ¿Qué propósito tiene, me dije, quitarle la vida a alguien que la considera tan trivial? Una idea perversa cruzó mi mente y bajé la pistola. Parece que no estás en disposición de morir ahora, le expresé. Pareces más interesado en tu desayuno y no deseo interrumpirte. No eres ningún inconveniente, replicó. Dispara o haz lo que desees. El turno es tuyo. Estoy a tu disposición en cualquier momento.
Me dirigí a los segundos, indicándoles que no tenía intención de disparar ese día, poniendo fin así al duelo. Renuncié a mi posición en el regimiento y me refugié en este rincón. Desde aquel día la venganza ha ocupado mis pensamientos sin cesar. Y ahora ha llegado el momento. Silvio extrajo de su bolsillo la carta que había recibido esa mañana y me la tendió. Al parecer, alguien, quizás su agente o un conocido en Moscú, le informaba de que un individuo estaba a punto de contraer matrimonio con una joven y bella dama. «Seguramente ya habrás deducido», dijo Silvio. «¿De quién se trata? Voy a dirigirme a Moscú. Veremos si enfrenta la muerte con el mismo desapego ahora, estando a punto de casarse, como lo hizo aquella vez con sus cerezas». Con esas palabras, Silvio se levantó, lanzó su gorra al suelo y comenzó a caminar de un lado a otro, pareciendo un tigre inquieto en su jaula. Le había escuchado en silencio. Un torbellino de emociones contradictorias me embargaba. Un criado entró para anunciar que los caballos estaban listos. Silvio me estrechó la mano con firmeza y compartimos un emotivo abrazo. Luego montó en su carruaje en el que había cargado 2 baúles, uno con sus pistolas y el otro con sus pertenencias. Nos despedimos una última vez y los caballos arrancaron a toda prisa. Capítulo 2. Tras varios años, las circunstancias familiares me llevaron a establecerme en el modesto pueblo de M, sumergido en tareas agrícolas. Añoraba con nostalgia mis días anteriores, llenos de aventura y despreocupación. Lo que más me costaba era adaptarme a pasar las noches, ya fueran invernales o primaverales, en una soledad absoluta. Hasta la cena lograba mantenerme ocupado de alguna manera, charlando con el alguacil, montando a caballo para supervisar los trabajos o simplemente paseando para observar alguna nueva construcción. Pero al caer el sol, me encontraba perdido, sin qué hacer. Los pocos libros que había descubierto en la casa ya los conocía de memoria. Las historias que mi ama de llaves Kirilovna podía relatar las había escuchado repetidamente. Las melodías de las campesinas me sumían en melancolía. Probé a refugiarme en el alcohol, pero resultaba en dolores de cabeza. Además, confieso que tenía el temor de caer en el vicio por pura tristeza, convirtiéndome en el tipo de alcohólico más lamentable, al que había visto en abundancia en nuestra región. Mis únicos vecinos eran unos pocos lugareños. Mayormente se comunicaban entre eructos y lamentos. Prefería la soledad antes que su presencia. Finalmente opté por irme a la cama temprano y cenar lo más tarde posible. De esta forma reducía la duración de la noche y prolongaba el día. Y descubrí que este método era bastante efectivo. A escasas 4 verstas de mi morada, se encontraba una lujosa propiedad perteneciente a la condesa B. Sin embargo, el lugar solía estar vacío, habitado únicamente por el administrador. La condesa había visitado su dominio solo una vez, durante su primer año de casada, y ni siquiera se quedó más de un mes. Pero durante la segunda primavera de mi retiro solitario, corrió el rumor de que la condesa, junto con su esposo, planeaban pasar el verano allí. El rumor se confirmó cuando llegaron a principios de junio. En el ámbito rural, la llegada de un vecino acaudalado es todo un suceso. Los terratenientes y sus sirvientes lo discuten con anticipación y no olvidan la ocasión en años. Por mi parte, he de admitir que la noticia de la llegada de una joven y atractiva vecina me emocionó profundamente. Estaba ansioso de conocerla, y el primer domingo posterior a su arribo, después de mi cena, me dirigí al poblado de A, con el propósito de presentar mis respetos a la condesa y a su esposo, en mi calidad de vecino más próximo y servicial. Un criado me guió al despacho del conde y se retiró para anunciar mi llegada. La amplia estancia estaba decorada con una opulencia que raramente había visto. Estanterías repletas de libros adornaban las paredes y estaban rematadas por bustos de bronce. Un espejo de gran tamaño dominaba una chimenea de mármol, y un paño verde extendido en el suelo estaba parcialmente cubierto por elegantes alfombras. Tras tanto tiempo en mi modesta morada
y sin haber presenciado semejante lujo en años, esperaba al conde con una mezcla de anticipación y nerviosismo, similar a un plebeyo aguardando a un alto dignatario. La puerta se abrió y un hombre de alrededor de 32 años, de distinguida apariencia, hizo su entrada. El conde se aproximó con una actitud cordial y afable. Comencé a presentarme, pero él me interrumpió, presentándose primero. Nos sentamos y su conversación fluida y agradable alivió rápidamente mi inicial nerviosismo. Ya me estaba sintiendo más cómodo cuando, inesperadamente, la condesa hizo su entrada, dejándome nuevamente sin palabras por su innegable belleza. El conde me presentó, y aunque intenté mostrar seguridad, mi esfuerzo por parecer relajado solo me hizo sentir más torpe. Para permitirme recuperarme y acostumbrarme a su presencia, ambos empezaron a conversar entre sí, tratándome con la familiaridad que tendrían con un vecino de confianza, sin formalidades. Mientras yo me paseaba por la estancia observando los libros y cuadros, aunque no soy un experto en arte, un cuadro particular capturó mi atención. Representaba un paisaje suizo, pero no fue la pintura lo que me fascinó, sino el hecho de que el lienzo había sido perforado por 2 balas, una justo encima de la otra. «Gran acierto», exclamé dirigiéndome al conde. «En efecto», asintió. «Un disparo destacado. ¿Tienes buena puntería?», inquirió. «Decente», respondí agradecido de que el tema de charla se centrara en algo conocido para mí. «A unos 30 metros puedo darle a una carta sin errar. Hablo, claro está, de una pistola con la que estoy familiarizado». «¿Verdad?», intervino la condesa con una expresión de genuino interés. «¿Y tú, cariño, podrías acertarle una carta desde esa distancia?». «Algún día lo comprobaremos», replicó el conde. «Hubo una época en la que no tenía mala puntería, pero lleva ya 4 años que no manejo una». «Vaya», comenté. «En ese caso me atrevería a apostar que su señoría no dará en el blanco desde 20 metros. Es indispensable entrenar con la pistola a diario. Lo afirmo por mi experiencia. En mi unidad me tenían por uno de los tiradores más destacados. Hubo un momento en el que no utilicé una pistola durante un mes, ya que la mía estaba en arreglo. Y créame, señoría, cuando volví a disparar, erré 4 veces consecutivas a una botella a esa distancia». Nuestro capitán, un sujeto recurrente y jovial, estaba presente y me comentó: «Claramente, compañero, tu mano no está en contra de la botella». «No, señoría, uno no debe dejar de entrenar o la mano rápidamente pierde su destreza. El tirador más habilidoso que he conocido solía practicar al menos 3 veces diarias antes de su cena. Era tan rutinario para él como tomar su vaso diario de coñac». El conde y la condesa se mostraban claramente interesados en mi relato. «¿Y qué tipo de puntería tenía?», inquirió el conde. «Verá, señoría, si notaba una mosca en la pared. Observo su sonrisa, condesa, pero lo juro, es cierto. Si detectaba una mosca, exclamaba: «Kouska, mi arma». Kouska acudía a la pistola cargada y tras un disparo la mosca quedaba aplastada en el muro». «Increíble», asintió el conde. «¿Recuerda su nombre?». «Silvio, señoría». «Silvio», exclamó el conde levantándose de su asiento. «¿Usted conocía a Silvio?». «Por supuesto, señoría. Éramos buenos amigos. En nuestra unidad lo recibimos como si fuese uno de los nuestros, pero hace ya un lustro que perdí contacto con él». «¿Acaso su señoría también lo trató?». «Efectivamente, tuve el placer de conocerlo. ¿Le mencionó alguna vez de un suceso peculiar de su vida?». «¿Se refiere, señoría, al golpe que le dio un desalmado en un baile?». «¿Le confesó quién fue ese desalmado?». «No, señoría, nunca dijo el nombre». «Ah, señoría», proseguí al percatarme de la situación. «Mis disculpas, no estaba al tanto. ¿Podría haber sido usted?». «Ciertamente fui yo», afirmó el noble con una expresión de inusual turbación.
Esa imagen marcada por los disparos es un vestigio de nuestro enfrentamiento previo. «Oh, amada», exclamó la nobleza. «Por el bien de todos, nuevo que es aquello. Sería insoportable para mí oírlo». «No», afirmó el noble. «Te relataré la historia completa. Estás al tanto de cómo ofendí a su camarada, y es adecuado que sepas cómo Silvio buscó su venganza». El noble me ofreció un asiento y con gran atención escuché el relato que continuó. «Hace un quinquenio contraje nupcias. La primera luna, el mes idílico. La disfruté aquí, en esta aldea. A este lugar le debo los instantes más placenteros de mi existencia y también uno de sus episodios más amargos. Un atardecer decidimos aventurarnos en una cabalgata. El equino de mi esposa se mostró intranquilo. Ella se alarmó, confió en mí sus riendas y regresó caminando. Yo proseguía a los lomos del caballo. En el patio noté una carroza forastera y me informaron que un desconocido aguardaba en mi oficina, rehusándose a identificarse y afirmando que requería conversar conmigo. Al entrar en la estancia distinguí a un individuo desaliñado y con semblante cansado, ubicado cerca del hogar. Me aproximé intentando reconocer su rostro. «¿No me identificas, noble?», preguntó con un tono vacilante. «Silvio», exclamé, y he de admitir que una sensación helada recorrió mi espina dorsal. «Así es», prosiguió. «Me debes un tiro y he venido a cumplir ese deber. ¿Estás preparado?». Su arma se asomaba de un compartimiento de su abrigo. Delimité 12 pasos y me posicioné aquí, en este ángulo, suplicándole que efectuara el tiro rápidamente, antes de que mi esposa hiciera acto de presencia. Dudó y solicitó iluminación. Se trajeron candelabros. Aseguré las entradas, ordenando que nadie perturbase, y nuevamente le insté a disparar. Desenfundó su arma y tomó posición. Contabilicé los segundos. Mi mente divagó hacia ella. Un intervalo angustioso transcurrió. Silvio relajó su postura. «Disculpa», expresó. «Ojalá la munición fuera de pepitas de cereza. La bala gravosa. Esto no parece un enfrentamiento, sino una ejecución. No tengo la costumbre de dirigir mi objetivo hacia seres indefensos. Replanteemos la situación. Sortearemos quién efectúa el primer disparo». Mi mente giraba. Pienso que manifesté algún desacuerdo. Finalmente, preparamos una segunda arma y cortamos 2 fragmentos de papel. Depositó estos en su sombrero, el mismo que en otra ocasión había sido perforado por mi bala, y nuevamente saqué el papel que determinaba el turno. «Está usted tocado por una fortuna infernal, noble», comentó con una sonrisa que jamás se me borraría de la mente. No podía comprender mi estado de ánimo ni cómo consiguió persuadirme, pero disparé y acerté al lienzo. El noble indicó con gesto el cuadro agujerado. Su semblante irradiaba una intensidad febril. La nobleza lucía más pálida que su propio paño, y yo solté un grito involuntario. «¡Dispare!», prosiguió el noble, y por fortuna erré mi flanco. Entonces Silvio, en aquel instante era aterrador, Silvio alzó su mano con intención de dispararme. De improviso, la puerta se abrió. Masha irrumpió en la estancia y lanzando un agudo alarido, se abalanzó sobre mí. Su aparición me infundó nuevamente coraje. «Amor», le susurré, «¿no percibes que es un juego? ¿Qué sobresalto te has llevado? Toma un poco de agua y luego regresa a nosotros. Te presentaré a un antiguo compañero y aliado». Masha parecía aún segura. «Dime, ¿es cierto lo que alega mi esposo?», inquirió dirigiéndose hacia el intimidante Silvio. «¿Es real que todo sea una broma?». «Siempre está en tono de chanza, nobleza», replicó Silvio. «Una vez me propinó una cachetada en tono jocoso. En otra ocasión, por diversión, introdujo una bala en mi sombrero
y recién al efectuar aquel disparo y no acertar, todo fue en tono festivo. Y ahora me siento tentado por otro chiste. Diciendo esto, alzó su arma para apuntarme. Justo ante sus ojos, Masha se precipitó a sus pies. «Recobra la compostura, Masha. ¿No sientes vergüenza?», vociferé encolerizado. «¿Y a usted, caballero? ¿Va a cesar de mofarse de una dama desamparada? ¿Vas a disparar o no?». «Declino», declaró Silvio. «Estoy complacido. He presenciado tu desconcierto, tu inquietud. Te he coaccionado a que me dispararas. Eso me basta. Me llevarás en tu memoria. Te abandono a merced de tu conciencia». Luego se dispuso a partir, pero haciendo una pausa al borde de la entrada y echando un vistazo al lienzo que había sido afectado por mi bala, efectuó un disparo hacia este casi sin apuntar y se esfumó. Mi esposa había perdido el conocimiento. Los sirvientes no osaron interceptarlo, pues una mera ojeada de él los intimidaba. Descendió por la escalinata, requirió a su conductor y se alejó antes de que pudiera recomponerme. El noble permaneció en silencio, así que supe el desenlace de la anécdota, cuyo inicio había dejado en mí una marca indeleble. Nunca tuve la oportunidad de reencontrarme con aquel personaje. Se rumorea que Silvio lideraba una tropa de etairistas durante la insurrección de Alejandro Ypsilanti y que encontró su final en la contienda de Coulana.